Bienvenida o bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en un tema crucial, sobre todo para quienes están, preparando exámenes como el Step 2. Hablamos del cáncer de ovario. Tenemos un material bastante bueno, parece casi de una clase magistral. La idea es extraer lo esencial. Epidemiología, factores de riesgo, los tipos histológicos clave, diagnóstico y tratamiento. Vamos a desglosarlo para que se quede grabado. Empecemos por lo general, ¿te parece? Este cáncer es más común en países desarrollados y la edad es un factor súper importante. El tipo epitelial, que es el más común, por lejos, casi el 90%, suele darse en mujeres mayores. El pico está como alrededor de los 70 años. Exacto. Y eso es fundamental diferenciarlo de los tumores de células germinales. Esos son mucho menos comunes, un 5-15% más o menos. Y estos predominan clarísimo antes de los 30 años. Fíjate que ya la edad nos da una pista del origen, ¿no? Los del estroma son aún más raros, menos del 10%. Hablemos de los factores de riesgo para ese tipo epitelial, el mayoritario. Mencionaste la edad, pero también está la nuliparidad, o sea, no haber tenido hijos, que se relaciona con eso de la ovulación incesante, ¿no? Y también hay un componente genético fuerte, ¿verdad? Las mutaciones BRCA1, BRCA2, el síndrome de Lynch. Cierto. Esas mutaciones dan un riesgo altísimo, sí. Pero, ojo, y esto es clave para el examen, la mayoría de los casos son esporádicos. O sea, no están ligados estas mutaciones que conocemos. La edad y la historia de ovulaciones siguen siendo, digamos, los factores principales en la población general. Entendido. Ok. Pasemos a la histología. Siempre es un hueso duro de roer, pero es vital. 3 grandes orígenes dijiste: epitelio celómico, células germinales y estroma gonadal. A ver, ayúdanos a mapear esto. De epsamoma, como unas calcificaciones chiquitas. Luego, el endometrioide, que se asocia a endometriosis previa, el mucinoso, que suele ser unilateral, y ojo, puede dar un pseudomixoma peritoneal si se rompe y se disemina. También el de células claras, ligado a endometriosis como el endometrioide. Y el de Brenner, que normalmente es benigno y sólido. Ahora, si saltamos a las células germinales, aquí el más común es benigno, fíjate. Es el teratoma quístico maduro, el famoso quiste dermoide. Ya entre los malignos de origen germinal, el que más destaca es el disgerminoma. Típico de mujeres jóvenes, eleva la LDH y es muy radiosensible. Le sigue el tumor del saco vitelino, que tiene los cuerpos de Schiller-Duval y eleva la AFP, la alfa-fetoproteína. Eso de la radiosensibilidad del disgerminoma implica que se maneja muy distinto a otros tumores germinales. Bueno, responde bien a la radio, sí, pero la cirugía sigue siendo fundamental y la quimio también es muy efectiva. La radiosensibilidad es como un rasgo distintivo importante para recordar, pero el manejo global integra todo, ¿eh? Y para terminar con los orígenes, del estómago nadal, tenemos el fibroma, que es benigno, sólido, y se puede asociar al síndrome de Meigs, ¿recuerdas? Tumor de ovario, más ascitis, más derrame pleural. Luego los que producen hormonas, los de la granulosa, que dan estrógenos y tienen los cuerpos de Kalleck-Zener, y los de Sertoli-Leydig, que producen andrógenos y pueden causar virilización. Ah, y no olvidar las metástasis. El tumor de Krusenberg, que viene típicamente del estómago o colon. Es que cada tipo tiene sus detallitos histológicos y sus marcadores. Y el diagnóstico, comentabas que suele ser tardío para los epiteliales, ¿cierto? Porque el ovario como que tiene espacio para crecer sin dar la cara pronto. Exacto. Ese es un gran problema. La clínica de sentir una masa, la distensión abdominal y el dolor suele aparecer cuando ya están avanzados, sobre todo epiteliales y germinales. Quizás los estromales que producen hormonas pueden dar alguna pista antes por los síntomas hormonales. La ecografía Doppler transvaginal es el primer paso en imagen. Ahí se buscan signos sospechosos, partes sólidas, papilas, mucha vascularización, si hay ascitis. Y los marcadores, como el CA125, son útiles sí, pero más que nada para seguir la respuesta al tratamiento del epitelial, no tanto para diagnosticarlo de cero. La FP, la HCG, la LDH sí nos orientan más a tipos germinales específicos. Pero al final, el diagnóstico definitivo y saber en qué etapa está, eso depende de la cirugía. Esa primera cirugía, el first look, es crucial. Se hace una biopsia mientras la paciente está en quirófano,
por congelación, para ver si es benigno, borderline o maligno. Y el objetivo número 1, y el factor pronóstico más importante, es la citorreducción. O sea, quitar la mayor cantidad de tumor posible. Idealmente, que no quede nada visible o nódulos muy chiquitos, menos de 1 o 2 centímetros. La estadificación FIGO va del I, limitado a los ovarios, al IB, que ya son metástasis a distancia. Y un detalle clave para exámenes. Si la cápsula del tumor está rota o hay células malas en el líquido del abdomen, eso es estadio IC, el pronóstico ya empeora respecto a un IA o IB. Ok. Y el tratamiento estándar entonces combina esa cirugía con quimioterapia, ¿no? Generalmente con platino y taxanos. Así es, esa es la base. Aunque, bueno, hay matices importantes. En estadios muy iniciales, como IA o IB, de bajo grado, en mujeres jóvenes que quieren tener hijos, a veces se puede hacer una cirugía conservadora, o sea, quitar solo el ovario afectado y vigilar de cerca. Pero a partir del IC, o si es de alto grado, o en estadios más avanzados, IA a I4, la cirugía es radical. Útero, los 2 ovarios y trompas, ganglios, aumento, y casi siempre seguida de quimio. A veces, si el tumor es enorme al principio, se empieza con quimio, la neoadyuvante, para achicarlo antes de operar. Perfecto. Entonces, resumiendo, para fijar las ideas clave, pensando en el examen. Cáncer de ovario es igual a diversidad. Hay que recordar los patrones principales: epiteliales, mujeres mayores, los más comunes, el K125 sirve para seguimiento. Germinales, mujeres jóvenes, marcadores específicos como AFP, HCG, LDH, estromales pueden producir hormonas, acordarse del síndrome de Meigs, la histología exacta y una buena cirugía para estadificar son absolutamente fundamentales. Dominar esto es esencial. Exacto. Y quizás una reflexión final para llevarse. Dado que los tipos más comunes, los epiteliales, se diagnostican con frecuencia ya tarde, y eso limita mucho las opciones de curación, uno se pregunta, ¿no? ¿Qué avances realmente disruptivos en detección temprana necesitaríamos para cambiar de verdad el panorama de esta enfermedad? Es algo en lo que hay que seguir pensando e investigando.